bienvenidos al sexto ciclo de conferencias Nuestros Chestanos realizados por la Fundación Caja Rural de Cheste. Hoy contamos con Amparo Sánchez Monzón, ilustre chestana, que nos va a ofrecer una ponencia sobre la personalidad desde el punto de vista de las neurociencias. La ponencia se titula ¿Por qué somos como somos? Amparo, actualmente, me termino de enterar, es jubilada, se ha jubilado ya, pero bueno, es profesora de biología y geología. Y su titulación académica es bastante extensa. Es diplomada profesora de EGB en la Escuela Universitaria de Valencia en el 76. En el 76 también maestra puericultura Hospital Clínico de Valencia. Licenciada en Geografía e Historia en el 92. Posgrado en Biología y Geología aplicada a la educación en el 93. Posgrado en Pedagogía Teatral en la Universidad de Valencia en el 2013. Máster en Inteligencia Relacional y Eneagrama. Titulación certificada por el IAE Internacional de Madrid. Ha hecho cursos de formación de neurociencias aplicadas a la educación por la Asociación Educaria Argentina. Ponente en el Congreso Internacional de Eneagrama en el 2016, con la ponencia Neurociencia y Eneagrama en Madrid. Ha impartido talleres y charlas, talleres de expresión corporal y dramatización para adultos, para adolescentes, talleres de dramatización y vivencias emocionales en el 2016, ciclo de charlas sobre inteligencia relacional en el 2016 también, y un taller Razón y Emoción en Cheste de enero a mayo del 2016. Es una mujer muy activa y sobre todo culturalmente. Es cofundadora de la Asociación Cultural Farándula, de Farándula Teatro Cheste en abril del 2000. Premio Flor Natural de Poesía en el Certamen Literario de Cheste en abril del 2000. Segundo premio, Certamen Literario de la Dona, Ayuntamiento de Valencia, en el marzo del 2003. Estreno de su primera obra de teatro, Ellas, marzo del 2003. Primer premio en el Certamen Literario de Relato de San Esteban de Gormaz, Soria, diciembre del 2005. Premio al mejor guión original, Muestra Internacional de Teatro Dutier, en enero del 2005. Estreno de su segunda obra, Nosotros y Ellas, febrero del 2007. De su tercera obra, Material Sensible, noviembre del 2008. Estreno de su cuarta obra, Divinos Divanes, diciembre del 2010. Miembro jurado de los 18 ediciones de la Muestra de Teatro No Profesional de Cheste y de certámenes literarios de poesía entre el 2002 y 2014. Vamos. Nada, simplemente os doy paso a Amparo Sánchez y su conferencia ¿Por qué somos como somos? Muchas gracias. La verdad es que oídos y todo seguido parece más de lo que luego es, pero bueno. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias por vuestra presencia y vuestro interés. Espero que sea interesante lo que vamos a comentar hoy aquí. La personalidad nace o se hace. ¿Qué parte de determinismo genético y qué parte de aprendizaje familiar, cultural o social tiene nuestra personalidad? ¿Por qué dos hijos criados en la misma familia tienen comportamientos tan distintos? Los gemelos idénticos, que poseen el mismo ADN, ¿van a tener el mismo comportamiento y personalidad? Cualquiera de estas preguntas podría servir de base para arrancar en la charla de hoy. Y me voy a basar para ello en dos ciencias fuertemente consolidadas. Una es la psicología y otra es la biología. Y dentro de la biología, una de sus ramas con muchísimo auge en este momento en la actualidad, que son las neurociencias, las ciencias que están desvelando cada día más el funcionamiento de nuestro cerebro. Y si nos da tiempo, no se hace muy tarde, haremos algunos pinitos en física cuántica. ¿Y por qué todo esto? Pues porque vivimos en un tiempo de intensísimos cambios. Cada día nuevos descubrimientos científicos vienen a desbancar verdades establecidas y tenemos que acostumbrarnos a este cambio, a este ritmo. Tenemos que estar preparados para esto. Me contaba mi padre que cuando estaban instalando la vía del tren en Cheste, varios agricultores se reunían al final de la jornada para ver las obras y lo comentaban. Y uno de ellos les dijo: pues el tren que va a pasar por aquí funciona con carbón y
y echa humo. Y otro se devolvió y le dijo, anda ya, una máquina que anda con fuego, échale fuego a tu carro, a ver si anda. Este comentario nos parece gracioso a las personas que hemos viajado desde pequeños en tren, que viajamos de adultos en el AVE y que cada día nos conectamos a Internet. Pero el ejemplo es muy válido para tener cuidado, no sea que alguna vez nos pongamos en esta misma posición ante cambios increíbles que está dando la ciencia. Por eso, lo que os pediría esta tarde es que os mantengáis con la mente abierta a las posibilidades que puedan pasar, porque a lo mejor oís algo que os puede llegar a sorprender. Pues venga, vamos a empezar con lo conocido. Y lo conocido es, en la biología, nos habla de que el cuerpo humano está compuesto por células. Esto lo sabemos todos del cole. ¿Cuántas? Pues muchísimas, algo así como 50 billones de células. Cada una de ellas con un funcionamiento autónomo e independiente que podríamos asimilarlo a un ser humano en miniatura, porque comen, se reproducen, eliminan desechos, se relacionan. Pero dentro de cada célula, nos contaban en el cole, en su núcleo, que podríamos llamar la caja del tesoro, está grabada, cifrada, toda la herencia que hemos recogido de nuestros padres, empaquetada en una molécula maravillosa que se llama el ADN. En 1953, Watson y Crick descifran la estructura molecular del ADN y se dan cuenta de que ahí efectivamente están los planos para construir, para formar y desarrollar a un ser humano y para marcar sus pautas de comportamiento. O sea que ahí estaba la base de la herencia genética. Esta molécula tiene un diseño complejísimo y, para que os hagáis una idea, tiene tantísimas piezas que se llaman nucleótidos, que si cada nucleótido fuese una letra, se podrían escribir miles de volúmenes. Fijaros si es complejo. Al aparecer esta molécula, enseguida se entendió que aquí estaba cifrado, determinado nuestro destino, puesto que si hemos heredado esto, esto es lo que vamos a ser. Aquí está mi mayor o menor inteligencia, el color de mis ojos, mi altura y hasta la posibilidad de contraer o no determinadas enfermedades. Entonces surge una teoría, un axioma que se conoce como determinismo genético, que dice que todo está ahí. Es decir, si yo he recibido un buen paquete genético, pues estoy de suerte, porque me voy a librar de enfermedades como la depresión, el Alzheimer, problemas cardíacos o la diabetes. Y si me había tocado un mal paquete, pues a resignarse, ¿qué vamos a hacer? Esto estuvo durante muchos años en vigor, de hecho todavía se estudia en algunos colegios. Pero en el año 1980 empieza el proyecto Genoma. Y el proyecto Genoma nos damos cuenta, ellos se dan cuenta, claro, cuando están en ello, que no es tan claro, ni tan fácil, ni tan determinante que lo que nos ha tocado sea lo que nos tiene que tocar toda la vida. Y entonces nace una nueva ciencia, que se llama la epigenética. Epi en griego sabéis qué quiere decir por encima de. Entonces es una ciencia que nos habla de que hay factores que están por encima de estos genes que nos han podido tocar. Es una ciencia que nos habla de que el código genético no es tan determinante, que pueden producirse cambios en él. Y claro, algunas puertas distintas. Esto había sido postulado ya en 1942 por el genetista escocés Waddington, pero entonces fue absolutamente rechazado, ridiculizado incluso, como suele pasar cuando alguien se enfrenta a unos postulados claros y evidentes. Pero en el año 2005 surge la figura de Bruce Lipton, que es un biólogo que ha dedicado toda su vida a desmentir este determinismo genético. Y en el año 2005 publica su libro, es un libro fantástico que yo recomiendo a todos los que estéis interesados en este tema, que se llama La biología de la creencia. Y ahí él nos habla de que no somos esclavos de nuestros genes, sino que hay un factor mucho más importante que modifica y es capaz de variar lo que en principio se nos ha predestinado. Y es el entorno en el que vivimos, el medio en el que vivimos. Entonces, claro, surge una gran pregunta. ¿Y cómo va a influir tanto el medio en la expresión de nuestro material genético? ¿Cómo se va a modificar algo tan estable como la molécula de ADN? Bueno, pues me he traído una cosa para que lo entendáis. Esto sería una molécula de ADN, ¿vale? Nuestro código genético. Entonces, ¿qué sería un cambio epigenético? Pues sería esto. Parte de esta cadena queda anudada. Se hace un nudito
Y estos genes no se van a expresar, aunque estén aquí. ¿Vale? Entonces, quedaría así. El gen está ahí, sigue estando, pero no se va a expresar porque está bloqueado. La genética nos dice que cuando un gen no se expresa, da igual que esté, porque no tiene ningún efecto. Y surge entonces la pregunta, ¿y qué factores pueden hacer que esto suceda? Y los factores son muchos. En principio, el planeta en el que vivimos. Es decir, estamos en un planeta con una determinada gravedad, una determinada presión atmosférica, y todo eso está influyendo en nuestra estructura biológica. Pero claro, llevamos tantos millones de años aquí que a esto lo tenemos ya superado, estamos súper adaptados. Pero hay otros factores más sutiles a los que no estamos tan adaptados, que tienen una variabilidad según las zonas y que sí que nos pueden afectar en nuestra expresión genética, como pueden ser, por ejemplo, la alimentación. Este factor es clave. Puede ser, por ejemplo, las altísimas temperaturas. Puede ser una actividad determinada, la contaminación, moléculas químicas que están en los alimentos, que están en el aire. Esto puede entrar en nuestro psiquismo y alterar el funcionamiento normal de nuestras células. Y sobre todo, y ya está muy demostrado en unos pueblos de los países nórdicos, las fuertes hambrunas. Cuando un organismo pasa por una carencia muy fuerte de alimento, modifica su sistema, queda alterado. Y bueno, si esto quedara aquí, es decir, mi vida queda alterada porque he sido víctima de un producto químico de tal, pues bueno, sería importante pero hasta cierto punto. Pero ¿por qué está preocupando muchísimo este tema a la comunidad científica? Porque resulta que se ha comprobado que estos cambios son heredables. Es decir, una chica que sufra esta atadura en uno de sus paquetes genéticos cuando está fabricando sus óvulos, al reproducirse va a pasar a su descendencia esta atadura. Y claro, ahí el tema ya es mucho más importante. Estos mecanismos funcionan en animales. Esto se ha sabido hace ya muchísimo tiempo, os he puesto este chiste. Se sabe, por ejemplo, que las abejas, cuando quieren formar una reina en su panal, les hace falta una reina porque ha muerto, ¿qué tienen que hacer? Pues simplemente cambian la alimentación de las larvas. La alimentan de forma diferente. Y esa distinta alimentación produce una reina. Esto en animales estaba súper comprobado. Pero claro, en humanos no está tan comprobado. Entonces hay una búsqueda muy importante de cuáles son los factores epigenéticos que van a conseguir alterar a los humanos. Y empezamos a sorprendernos ya, porque son cosas distintas. Una cosa ya es nuestro cuerpo, nuestro ambiente, pero fijaos lo que se ha descubierto. La presencia o no del amor de los padres en un bebé puede producir cambios epigenéticos. Es decir, un niño que no es cogido, tocado, mimado, acercado a su madre puede tener distorsiones en su expresión genética. Otros factores, bastante conocidos también ya en nuestra sociedad, como el estrés, un dolor profundo ante la muerte de un ser querido, por ejemplo, puede afectarnos epigenéticamente. O el aspecto positivo, un estado de euforia. ¿Por qué? Porque estos nuditos, igual que se hacen, se pueden deshacer. Es decir, una persona puede haber heredado este paquete de sus padres, pero con una vida tranquila, bien alimentado y con una situación emocional muy estable puede deshacer estos nudos. Son cambios sobre la estructura, pero que no cambian la estructura. Y esto se ha ido avanzando y profundizando y se han llegado a descubrimientos muy impresionantes. Por ejemplo, fijaos esta, las creencias de una persona y sus pensamientos pueden producir cambios epigenéticos. Esto es la base de una ciencia que está emergiendo muchísimo ahora, que es la psiconeuroinmunología. Supongo que os suena el tema del efecto placebo o del efecto nocebo. Una persona que le están dando una medicación que consiste básicamente en azúcar, pero ella piensa que le están dando un potente elemento curador y sanador, esta persona se sana, porque su mente piensa que está sanando, crea los elementos bioquímicos necesarios para esto, refuerza su sistema inmunológico y se cura. Le estaban dando azúcar. De la misma manera, hay muchos ejemplos constatados de personas, por ejemplo, que hay un diagnóstico médico equivocado. Y le dicen, mire usted, que le parecía que tenía una úlcera, pues no, tiene un cáncer, usted le quedan 2 meses de vida. Y la persona se ha muerto y tenía una úlcera de estómago. Pero ese pensamiento, esa sentencia fue determinante. Su cerebro generó los bioquímicos tóxicos para su organismo y muere la persona. Voy a leeros esto porque es mucho mejor redactado que yo no pueda decir. Es como Bruce Lipton lo explica. Fijaros,
uno puede haber nacido con genes sanos, pero a través de procesos epigenéticos expresar comportamientos mutantes tales como el cáncer. Asimismo, uno puede haber nacido con genes mutantes defectuosos y, por medio de mecanismos epigenéticos, crear proteínas y funciones normales y saludables. O sea, son el medio y la percepción del mismo quienes controlan la expresión y actividad del gen. Esto cambia completamente el enfoque de la medicina y de la biología. Pero esta tarde vamos a ir buscando el tema de la personalidad. Entonces vamos a quedarnos con una palabra muy clave de estas frases, la palabra percepción. Son el medio y la percepción del mismo. ¿Por qué es tan importante la percepción? Porque el medio es lo que es, pero lo importante es cómo yo lo percibo. Y ahí somos muy distintos los seres humanos. Un ejemplo, imaginaos que entra un perro en este momento por allí, se cuela un perro. Una persona puede decir, ¡ah, un perro! Me puede hacer daño y asustarse. Otra persona puede decir, uy, qué sucio, qué asco, por favor, que se lo lleven. Otra persona puede decir, uy, un perrito, qué mono, me encantan los perros. Es decir, lo que ha pasado es lo mismo, pero la interpretación que cada uno podemos hacer de ese hecho es lo que nos hace esencialmente distintos. Entonces vamos a enfocar mucho esta tarde en el tema de la percepción de lo que nos rodea, ¿de acuerdo? Y para eso nos vamos a ir a nuestro cerebro. El cerebro es el órgano perceptivo humano. Es un órgano de aproximadamente 1,5 kilos de peso que está encerrado, súper protegido en una caja de hueso, que es nuestro cráneo, pero que controla absolutamente todo lo que es nuestra vida física y nuestra vida psíquica. De hecho, los neurólogos tienen ya muy claro que la personalidad tiene una base biológica. Entonces el cerebro es el que va a percibir lo que pasa afuera. ¿Y cómo? Si está ahí metido, cerrado, empaquetado. Pues porque tiene 5 puertas, 5 antenas por los que recibe la información. Son nuestros 5 sentidos. Entonces, a través del gusto, la vista, el olfato, el tacto y el oído, se va a enterar de lo que pasa afuera y va a decidir qué hace con esa información. Pero claro, no hay 2 cerebros iguales, porque la base es muy simple cuando un niño nace y todas las conexiones neuronales que se van a hacer son posteriores al nacimiento. Luego no hay 2 cerebros iguales. Entonces hay una pregunta que no os la habéis hecho alguna vez, pero yo me la he hecho varias veces en la vida, y es esta. ¿Todos los seres humanos perciben lo mismo que yo? O sea, yo estoy ahora aquí contándoos esto. ¿Todos estáis viendo lo mismo que le ha dado? Seguramente no. Primero porque unas personas a lo mejor tienen unos problemas en la vista y no enfocan bien. Pero posiblemente porque unos están distraídos, están pensando en otra cosa y no están captando toda la información. Porque otros están preocupados, pues a ver cuándo acaba esto, me tengo que ir a poner la cena. Entonces la percepción es distinta completamente. Cada persona tiene su propio sistema perceptor. Y esto ya es un pequeño inicio, indicador de una diferencia de personalidad. Porque realmente el medio no es, el medio es lo que nosotros somos. Es decir, cómo nosotros lo interpretamos, cómo nos afecta personalmente a cada uno de nosotros. Este ejemplo es muy conocido, pero nos vale para el tema de la percepción. Fijaos esta imagen. Si enfocáis a la parte blanca, ¿qué veis? Una copa. Si enfocáis a la parte negra, 2 caras que se están mirando. ¿Qué es la realidad? Las 2. Pero nuestro cerebro tiene que elegir, porque es muy difícil percibir las 2 cosas. Pues la vida real es lo mismo. Hay muchísimas cosas en la supuesta realidad, luego hablaremos de esa realidad, pero el cerebro elige, selecciona. ¿Qué selecciona? Aquello que le interesa para su propio psiquismo. Aquellos datos que necesita. Los que no necesita los borra, los obvia. Están ahí, pero no les hace caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que de la manera que percibamos es un aspecto muy clave de la personalidad que vamos a tener. Porque estamos seleccionando qué cosas cogemos de la realidad. Para ello, tenemos que ver cómo funciona este cerebro, cómo está diseñado. Y para ello nos vamos a centrar en la estructura que elaboró Paul MacLean en el año 1972 y que llamó el cerebro triuno. Según este formato, esta explicación del cerebro, nuestro cerebro está formado por 3 estructuras superpuestas, imbricadas entre sí, interconectadas, pero que a la vez cada una tiene una función completamente independiente, cada una hace su faena.
Esto nos habla de 3 centros de inteligencia, que todo el mundo disponemos de los 3, pero que ahora vamos a ver dentro de poco cómo los usamos de manera diferente, cada persona. Vamos a empezar con el primero, con el cerebro reptil. El cerebro reptil, yo me he traído aquí unos amigos míos que suelo llevar. El cerebro reptil es nuestro cerebro más primitivo. Este cerebro se gestó cuando los peces salen del agua, los vertebrados vivían en el agua. Es un medio muy cómodo para vivir, es decir, más o menos como el feto cuando está dentro de su madre, ¿no? Confortable y sin problemas, pero de pronto salen del agua. Tienen que acostumbrarse a una atmósfera de oxígeno, que es que quema, que es reductora, tienen que hacer una adaptación muy fuerte para la supervivencia y generan un cerebro capaz de ocuparse eficazmente de esa supervivencia. Nuestro cerebro reptil no razona, no piensa, no deduce, no programa, solo reacciona. Y tiene un objetivo claro, solo uno, y es la supervivencia. El objetivo de este cerebro es que yo me mantenga viva y en las mejores condiciones posibles, evidentemente. Con lo cual está todo el día escaneando el medio ambiente para ajustar mi metabolismo, para ajustar mi psiquismo, para que yo tenga las condiciones mejores para desarrollarme. Es como un radar que está pendiente de la temperatura que hace para regular mi homeostasis, está pendiente de las miradas de me mira bien, me mira mal, esta persona es cercana, es lejana, tengo hambre, tengo calor, es decir, se ocupa totalmente de la supervivencia. Y su forma de actuar es absolutamente reactiva, es primaria, es animal totalmente. Entonces, decimos que la función específica de este cerebro es hacer, es la acción. Este es el que hace y luego decimos, ay va, pero ¿qué he hecho? Pero ya lo hemos hecho. Sobre esa estructura, los millones de años de evolución crearon otro cerebro. ¿Y por qué? Pues porque apareció la especie de los mamíferos. Y el mamífero incorpora una cosa muy interesante que no tenía el reptil, y es que desarrolla dentro de la madre al embrión. Esto tiene una ventaja evolutiva y adaptativa fantástica, porque los huevos que pone el reptil pueden ser devorados muy fácilmente por cualquier especie, mientras que un feto desarrollado dentro de la madre está súper protegido. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando llevas a un ser dentro de ti se genera un vínculo que no existe en los reptiles. El reptil pone el huevo y se larga, y el reptilito ya nacerá y se apañará. Pero aquí no. Aquí tenemos una sensación de contacto, de comunicación, de vinculación con el feto. Y entonces este cerebro nuevo que se desarrolla es el cerebro que genera todos esos vínculos afectivos. El vínculo de pertenencia, el vínculo de cuidados, el vínculo de defensa de la prole, el vínculo de que juntos es mejor, el pertenecer a un grupo, a una especie. Esta oveja sabe que es de una especie y nosotros sabemos que somos de otra especie. Esto se hace en el cerebro límbico. Y junto con esta adaptación aparecen los sentimientos y las emociones hacia la prole. Entonces aquí este cerebro radica en la serie de las emociones. Tenemos 4 emociones básicas, que son la rabia, la tristeza, el miedo y la alegría. Y todas las emociones secundarias y todos los sentimientos derivados de ellas. Cuando activamos esa parte nuestra, está en preponderancia nuestro cerebro límbico. Y pasan los años, millones de años más de evolución, y aparece la última capa superpuesta a todas ellas, la más compleja y la más amplia, que es el córtex o neocórtex. Esto aparece cuando los simios, los homínidos, empiezan a separarse de la especie animal desarrollando un tipo especial de inteligencia. Y empezamos a acercarnos a nuestra capa pensante. El límbico, su función fundamental era sentir. Y ahora esta capa nueva que aparece nos dota de la capacidad del lenguaje, de la comunicación, de la planificación, de la previsión, de la deducción y de la creatividad. Es una capa que nos hace humanos, con todas esas cualidades que tenemos los seres humanos. Estos 3 cerebros están perfectamente coordinados y funcionan en sincronía. Pero hace muy poquito tiempo, prácticamente 1 millón de años, con la aparición del Homo sapiens, aparece una nueva especificación, un nuevo grupo de células neuronales en la parte frontal, aquí, detrás de la frente, que se llaman los lóbulos prefrontales. Y estos nos dotan de algo que no posee ningún animal. Porque, por ejemplo, los delfines poseen lenguaje, es decir, los delfines tienen córtex. Pero con los lóbulos prefrontales aparece en el hombre la conciencia, es decir, el pensar sobre sí mismo, el saber que yo soy yo,
el cuestionarme lo que hago. Esto lo he hecho bien y esto lo he hecho mal. Esto es ético y esto no. Estos son los verdaderamente humanos, estos lóbulos. Y nos da sobre todo la libertad de elegir nuestro comportamiento. Cosa que los que tienen solamente los otros cerebros no deciden, simplemente reaccionan. Es un comportamiento absolutamente automático. Con los lóbulos prefrontales surge la libertad del ser humano. Bueno, pues cuando Paul MacLean define esta estructura, los neurólogos pensaron que lógicamente el neocórtex tendría una preponderancia, sería el que controlaría a los otros dos. Pues no, nada más lejos de la realidad. Resulta que dependiendo de la situación en la que nos encontremos, uno de estos tres va a tomar el poder, va a tener preponderancia. Por ejemplo, en una situación de supervivencia, estamos en el Torico y se mete en una casa. ¿Creéis que nos podemos poner a pensar, por muy humanos que seamos? Mira, ha entrado el toro, sería conveniente que nos metiéramos un poquito más para que no nos pille. Pues no, porque nos pilla. Entonces lo que hacemos es que cuando el toro lo sacan, me veo encima de una escalera y digo, ¿pero cómo he llegado hasta aquí? Bueno, pues he llegado hasta ahí porque mi cerebro reptiliano ha hecho callar a los otros dos y ha actuado, sin tener que pensar, ha reaccionado. Hay una preponderancia límbica cuando una persona se enamora. Deja de ver, deja de juzgar, deja de criticar, no ve ningún defecto. Está poseído por el cerebro límbico. Y también cuando un ser humano ofrece su vida para defender a otro. En caso de naufragio se sabe que un adulto ha muerto por salvar a un niño. Esto es absolutamente antinatural, es decir, el cerebro no está diseñado para comportarse así. El cerebro tiene que sobrevivir, pero hay una parte humana que se sobrepone. O sea que esto es intercambiable. Pueden funcionar los tres o otro tomar la preponderancia. Lo que ocurre es que en la vida real, aunque todos tengamos la posibilidad de jugar con los tres, siempre hay uno que escora, que se hace el mandón, que toma la preponderancia más veces. Y esto nos va a dar también una directriz de un tipo de personalidad. Yo había pensado si os apetecía hacer una pequeña dinámica para experimentar esto. ¿La hacemos? ¿Sí? Vale. Pues venga. Cerráis los ojos, os ponéis cómodos, respiráis y voy a meteros en una situación hipotética. Estamos en el coche, cada uno elige el sitio que quiere. Si no sabe conducir, pues va al lado. Si sabe conducir, va conduciendo y nos vamos de compras. Podemos ir con la esposa, con los niños, como queramos, como nos guste ir de compras. Y llegamos a un centro comercial enorme, entramos y vamos al aparcamiento. Empezamos a circular por el aparcamiento, buscando una plaza. Está todo lleno. Bueno, vamos a dar otra vuelta. Damos otra vuelta, fijaros, está todo lleno de coches. Madre mía, veníamos a comprar. Jolín, se nos va a ir la tarde. Bueno, va. ¡Ay, mira! Iba y 3 filas más delante. Un coche ha puesto las luces de marcha atrás y va a salir. ¡Ah, genial! Nos esperamos aquí, ya sale el coche. Miradlo bien, ¿lo veis? Está saliendo del aparcamiento y estamos de lo más chulo, ya cogemos el bolso, nos preparamos, vamos a ir de compras. Fantástico. El coche sale y se va. ¡Oh, genial! Vamos a meternos en el aparcamiento y por la izquierda viene un listillo y nos quita la plaza. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Observaros. ¿Cuál es vuestra reacción primera? Veros como espectadores cómo estáis actuando, qué es lo que hacéis. No razonéis, simplemente observad. ¿Cuál es vuestra verdadera reacción? Sed sincero, porque nadie os va a ver. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Pues ahora ya está. Ha pasado lo que ha pasado, no importa. Seguimos buscando una plaza, pero respiramos de nuevo. La imagen se va disolviendo y volvemos aquí. ¿Vale? Abrimos los ojos y ya estamos aquí. ¿Qué ha podido pasar? Pues distintas cosas. Habrá personas que cuando os han visto meter al coche, habrán de un puñetazo, habrán salido del coche, habrán ido por él, habrán cogido los hombros, ¿a dónde vas? Pero estaba esperando, ¿no me has visto? Una posibilidad. Otra posibilidad, jolín, pero el tío ese, pero me enfado, pero no salgo de mi coche.
me quedo rumiando, rascando, enfadándome, poniéndome nervioso, pero no hago nada. Otra posibilidad, ¡ay, qué mala suerte tengo, de verdad! Es que siempre nos pasa lo mismo, pero te has dado cuenta, pero fíjate, es que no he reaccionado, es que echar la culpa al otro. Otra posibilidad, bueno, vamos a ver. En fin, es que hay gente abusona, la verdad es que, pues bueno, pues nada, vamos a buscar otra plaza de garaje. Distintas reacciones. Cada una de estas ya nos da una pauta de un tipo de personalidad. A las personas que han reaccionado haciendo, saltando, enfadándose, podemos hablar de una personalidad visceral, de una personalidad reptiliana, cuya preponderancia tienden a hacer, a reaccionar fuertemente. Son personas de acción. Las personas que se han quejado, desde luego, se han sentido molestas, frustradas, aplastadas, no consideradas, pero no han entrado en acción, podemos ver que tienen una preponderancia límbica. Y las personas que han visto la situación y han dicho, bueno, vamos a ver, yo no me quiero crear problemas, porque si bajo y me enfado con este tío, encima no tengo aparcamiento y me voy a fastidiar la tarde, bueno, pues da igual, ya, no pasa nada, me voy a buscar otro aparcamiento. Serían personas más racionales, más mentales, con lo cual tendrían una preponderancia, una personalidad más neocortes. Y el que ha conseguido darse cuenta de su reacción, de decir, un momento, vamos a ver, ¿qué me interesa a mí? No me vale la pena. Han elaborado su respuesta y han tomado una decisión consciente y coherente, podemos decir que han activado o han entrado en sus lóbulos prefrontales. Más o menos, para que tengáis un pequeño tizne de lo que podía ser. Luego, si queréis en las preguntas, podemos comentar un poquito más esto. Muy bien. Entonces, ¿qué es la personalidad? Pues la personalidad la podemos definir como el conjunto de patrones que una persona repite habitualmente y que nos hacen ser reconocidos por los demás. Es decir, como habitualmente ante este estímulo doy esta respuesta, pues los demás me conocen. Esa es mi personalidad. Como yo también me conozco y sé lo que me suele pasar, pues digo la famosa frase de, es que yo soy así. Vale. ¿Cómo está hecha? ¿Cómo está elaborada esa personalidad? Pues vamos a ver que está hecha de lo heredado, hemos visto ya la parte genética, la parte heredada, más lo que hemos aprendido. ¿Qué porcentaje de cada uno os parece que tiene la personalidad? ¿Mitad y mitad? ¿Mitad hemos heredado, mitad hemos aprendido? ¿Lo digo yo? Vale. Muy bien. Bruce Lipton dice que dándole mucho, concediéndole mucho a lo genético, a lo heredado, se estaría entre un 15 y un 20%, desde luego no más. Y lo aprendido estaría entre un 80 y un 85%. Es decir, somos fruto de un aprendizaje. Por eso el ser humano, que es tan complejo, necesita mucho tiempo de crianza. Los animales rápidamente son autónomos. El ser humano necesita aprender a ser de la especie. Necesita aprender continuamente. Pero hay una cosa que a lo mejor a algunos os va a sorprender, a otros no, porque ya lo saben. ¿En qué edad pensáis que queda fijada la estructura de la personalidad? Ahora sí, mira, voy a echar un corte. Pequeñitos. 17. A ver por allí. 65. A los 40. Vale. Pues la personalidad queda fijada entre los 6 y los 7 años de edad. Yo tenía una compañera de trabajo muy sabia, mi compañera Fernanda, que me decía, Amparo, dedica todo tu tiempo a tus hijos en los primeros 6 años de vida, porque después hay poco que hacer. Tampoco es exactamente así, no es que haya poco que hacer, aún queda mucho. Pero sí que es cierto que el troquel, la base, el marchamo de la personalidad ya está marcado, definido a esta edad, como consecuencia de los aprendizajes que hemos asimilado en la niñez. Esto lo vamos a ver con mucho detalle después. Pero fijaros, que es asombroso. A los 7 años ya está establecida la personalidad. Los que tenéis mi edad, los jóvenes no, los que tenéis mi edad, habréis oído decir a vuestros mayores que comulgábamos a los 7 años porque ya teníamos uso de razón. ¿Os acordáis? A mí eso del uso de razón siempre me chocó mucho. Uso de razón. Claro, ahora lo entiendo. Es el momento en que tu estructura psicológica ya está formada y empiezan otras funciones cerebrales a activarse. Ahora lo vemos.
Pues para ver esta estructura de la personalidad vamos a echar mano ahora de la psicología, de dos grandes personajes en el mundo de la psiquiatría, como son Sigmund Freud y su discípulo y luego antagonista Carl Jung. Sigmund Freud tuvo la audacia, para mí fue magia, porque fue un acierto absoluto, tuvo la audacia de identificar al constructo formado por el reptil más el límbico como un pack, como un todo, que se forma en los primeros años de la vida. Esto es la personalidad realmente, este bloque, este constructo, y que sigue funcionando automáticamente. Él lo identificó a este bloque de estos dos cerebros como el comportamiento de estímulo-respuesta, es decir, me hacen esto y yo respondo esto, sin intervención del pensamiento. Y tuvo también una idea muy fantástica para mí, y era simbolizarlo, explicárnoslo con la imagen de un iceberg. Entonces nos explica que la parte sumergida del iceberg equivaldría al subconsciente, porque a esto lo llamó el subconsciente, es decir, de la parte de la que no somos dueños, la parte que está ahí instalada, no sabemos cómo ha entrado, luego lo veremos, pero que actúa, que está funcionando, sin que nosotros tengamos demasiado control sobre ella. Y a la parte emergida del iceberg, fijaos qué pequeñito es, lo llamó consciente. Entonces nos dijo que estamos hechos de las dos partes, pero imaginaros el volumen que tiene uno respecto del otro. Entonces Freud dice que una persona, que un ser humano, como esta estructura se ha formado durante millones de años y está tan consolidada y tan perfeccionada, que un ser humano puede funcionar perfectamente con esta estructura. No hace falta que utilice el córtex. Yo cuando leí esto dije, madre mía, a ver, ¿cómo va a ser un ser humano a funcionar solo con lo automático, con lo subconsciente? Pero ¿sabéis lo que me pasó una vez? Que iba por la calle y delante de mí iba un chaval, unos 17 años, y de pronto, sin mediar nada, sin pasarle nada, con el brazo hizo así, ¡buah!, y hundió una papelera. Y yo pensé, realmente podemos funcionar solo con el subconsciente. Una reacción instintiva, impulsiva, destructiva, sin ningún tipo de justificación. Es decir, vamos a tener cuidado de utilizar el consciente, porque si no nos puede pasar que nos vemos en algún momento tomados por este. Jung define muy bien esta situación con una frase que a mí me encanta. Dice, hasta que el subconsciente se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino o suerte. Muchas veces hemos dicho, ay, siempre me pasa lo mismo, es que tengo una mala suerte. ¿Cuánto hay de suerte ajena y cuánto hay de comportamiento inconsciente? Como muchas veces nosotros mismos nos labramos nuestra suerte sin darnos cuenta. Porque fijaros el funcionamiento de estas dos partes. La parte consciente, el cerebro, como es eléctrico, el cerebro sabéis que funciona como electricidad, a impulsos nerviosos. Funciona a una velocidad de 40 impulsos nerviosos por segundo, la parte consciente, es decir, el pensar, el decidir, el comparar, todas las funciones mentales, a esta velocidad. Yo no sé si es mucho ni es poco, pero observad a la velocidad que trabaja la parte subconsciente. 40 millones de impulsos nerviosos por segundo. Es decir, es 1 millón de veces más poderosa. Es 1 millón de veces más capaz de darse cuenta, de registrar información, de rápidamente comparar datos y tomar una decisión. De manera que, esto sí que lo habréis oído, los científicos dicen que utilizamos solamente un 10% de nuestro cerebro para nuestra actividad consciente. Mientras que, fijaros, el 90% de lo que decidimos, lo que sentimos y cómo nos comportamos viene de esta parte sumergida, de la que no somos dueños muchas veces. ¿Vale? De acuerdo. Pues entonces vamos a ver ya cuál es el proceso en que se conforma toda esta estructura que luego nos hace ser como somos. En primer lugar, nuestra biología, nuestro cerebro, ya lo hemos visto. En segundo lugar, creo que es la parte más importante con diferencia de nuestro psiquismo, lo que hemos experimentado y lo que hemos aprendido. Y en tercer lugar, nuestro libre albedrío, es decir, poner en acción los lóbulos prefrontales y ejercer nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Es decir, sopesar, esto siento, esto haría, esto me sale, esto me apetece, pero decido esto otro. Pues vámonos a la parte número 2. La parte número 2 nos habla de todo lo que hemos aprendido en la infancia, hasta los 6-7 años, cómo se ha grabado en esta mente subconsciente.
Aquí he puesto diversas situaciones que seguramente todos hemos pasado en la infancia. Nos han amonestado, nos han dicho eso no se hace, nos han educado, hay que hacer las cosas así, se come con tenedor. Nos hemos peleado, nos hemos enfrentado con otra persona para conseguir lo que queríamos, hemos medido nuestras fuerzas, nos han enseñado hábitos, nos han dado afecto, hemos adquirido miedos al dentista, a las arañas, a la oscuridad. Hemos formado parte de un grupo, un partido de fútbol, un equipo. Ahí sabemos que nuestra individualidad es mucho menos importante que el colectivo, es importante el equipo. Y ahí nos hemos aprendido a dejar atrás nuestra personalidad en pro del grupo. Pero también hemos sido expulsados y rechazados en algunos grupos. Y esto es un marcaje muy potente también en la infancia, que nos va a marcar nuestra personalidad. Hemos leído, hemos aprendido, hemos generado información. Todo este tipo de sensaciones y de evidencias han ido conformando lo que hoy nos hace ser como somos. Pero ¿cómo empieza todo? Pues todo empieza en la vida intrauterina, en el embarazo. En el embarazo es un estado en el que un ser humano se está formando, pero se está formando dentro de otro ser humano. Es decir, es perfectamente sensible a las vivencias de la madre, del adulto. Hasta hace unas décadas los médicos pensaban que la vida psíquica del feto era inexistente, que el cerebro del feto estaba absolutamente plano, sin actividad cerebral. Hoy se sabe que esto no es verdad. Hoy se sabe que a partir del 6º mes están formados todos los órganos de percepción del niño, es decir, sus 5 sentidos están activos. Lo que pasa es que no los usa porque no tiene cómo, es decir, la vista, aunque es funcionalmente activa, el niño no ve, básicamente porque tiene los ojos cerrados y porque está metido en agua. Pero sí que es verdad que es capaz de percibir la luz a través del vientre de la madre. Pero hay un sentido que está desarrollado y que funciona perfectamente, y es el oído. El niño oye los sonidos de fuera y relaciona lo que está pasando fuera con sensaciones que a él le producen. Está pendiente y percibiendo las sensaciones de su madre, y no es igual una madre embarazada, feliz, esperanzada, contenta, ilusionada, que se pone música y que canta, que una madre nerviosa, ay Dios mío, saldrá bien, saldrá mal, temblorosa, o que pueda rechazar a su hijo, que no le apetezca tener un hijo, o que hay una situación incómoda y dura. El niño está percibiendo perfectamente todo esto. ¿Por qué? Porque el niño es muy receptivo a estas sensaciones maternas. Y además, la sensación de vida que la madre tiene, su química emocional, si segrega endorfinas o segrega adrenalina, le está llegando al feto a través del cordón umbilical. Es decir, que el niño ya está recibiendo una información que le da pistas de lo que va a pasar fuera. Con el oído el niño oye discutir a sus padres, pelearse, oye gritos, oye golpes. Y todo esto a él le prepara, le da información de qué va a pasar fuera, pero también le genera una inquietud, una inseguridad. Y esto va a ser un marcaje que ya va a llevar cuando venga. Es decir, que la etapa del embarazo ya es una primera cuña que nos va a inducir a un tipo determinado de personalidad o de sensaciones de personalidad. Luego llega el momento del nacimiento, un momento clave en la vida de la persona, porque pasamos de un estado de total beatitud, en un líquido que está calentito, en un sitio cerradito, con una sensación de confort y seguridad increíbles, porque el feto está todo el rato escuchando el latido cardíaco de su madre. El corazón de la madre, pom, 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 nos acompaña todo el embarazo y nos da una sensación de protección, de conexión muy importante. Llega un momento en que aquello que estaba tan cómodo empieza a apretarse, empiezan a empujarme y me tiran de ahí. Esa sensación es muy brusca. El psiquismo, el sistema reptil, entra rápidamente en alerta. Socorro, ¿qué está pasando? Y el tránsito del nacimiento, como lo vivamos, va a marcar en la vida posterior nuestras reacciones ante los cambios, porque este es el cambio más grande que experimentamos en la vida. Si una persona ha vivido su nacimiento de una manera tranquila, entendiendo, o sea, soportando y pasando por esas contracciones y luego siendo recogido y tal, pues perfecto. Cuando en la vida tenga que enfrentarse a un cambio de trabajo, a un cambio de pareja, a un cambio de situación, va a decir, bueno, no pasa nada, adelante, puedo con esto, porque tiene esta seguridad adquirida ya. Mientras que este momento ha sido duro, difícil, y lo que me he encontrado ha sido muy desagradable fuera, voy a tener toda la vida miedo a los cambios, voy a buscar la seguridad, no, yo no me muevo, no, yo no viajo, es que yo en mi casa estoy muy bien, no, yo no cambio de pareja, da igual si me llevo mal, pero es que
conocer a otro, Dios mío. Es decir, habrá una resistencia porque hay un miedo impreso ya en nuestra estructura psíquica. O sea que es fundamental este momento también. Y luego hay una mujer, una psiquiatra, que es la doctora Laigo, que ha determinado las etapas del desarrollo de un ser humano hasta los 7 años en función de las frecuencias cerebrales que tiene opción el cerebro, que funcionamos con el cerebro. Un ser adulto, cualquier ser adulto como nosotros, podemos funcionar en estas 4 funciones cerebrales. En la función delta, que es una función muy lenta, muy pausada, es la que estamos normalmente cuando estamos durmiendo o anestesiados. La función zeta, que es aquella en que estamos, es ese momento de entre que te despiertas que estás dormido, que sí, pero que no, así medio sonámbulo, ahí se activan un poquito más las ondas cerebrales, pero son todavía muy lentas, muy pausadas. Luego tenemos la función alfa, que es cuando estamos tranquilos, cuando estamos creativos, cuando se nos ocurren las mejores ideas, cuando un pintor está pintando, cuando un poeta está creando, o un músico recibiendo información y escribiéndola. Eso sería el estado alfa, el estado creativo. Y después estamos en beta cuando estamos en la actividad diaria, es decir, aprendiendo una tabla de multiplicar, viendo la televisión o en un partido de fútbol. Y el adulto, el ser humano adulto, transita entre estos niveles. Cuando nos dormimos nos vamos a uno, cuando nos relajamos nos vamos a otro, etc. Pero la doctora Laigo ha descubierto que el niño, dependiendo de la etapa de su crecimiento en el que esté, se pasa años en un mismo estado cerebral, en una misma vibración cerebral. Y eso tiene una importancia enorme a la hora de recibir experiencias. Por ejemplo, entre el nacimiento y los 2 años de vida, el niño se encuentra todo el tiempo en la frecuencia delta, a la que nosotros estamos durmiendo, todo el tiempo. ¿Y qué características tiene esta frecuencia? Pues que todo lo que se percibe, todo se registra, todo. Desde cambios físicos, ambientales, de humor, de situación, todo lo que pasa, ese cerebro lo absorbe. Está absolutamente en trance hipnótico. Todo lo que se dice a él le entra. Y esto es necesario, porque cuando después el cerebro tenga que construir unas respuestas al medio, necesita información de ese medio. Con lo cual nos vamos a pasar hasta los 6 años prácticamente en trance hipnótico, recibiendo información, sin poder cuestionarla, sin poder revelarnos a ella, porque nuestro neocórtex no estará todavía activo. Simplemente empapándonos de información. ¿Qué ocurre? Que este niño, vamos a volver al tema de la percepción, no lo recibe todo tampoco igual. Porque como ha estado dentro de su madre y ha estado recibiendo un tipo determinado de estímulos, tiene la tendencia a percibir antes esos estímulos de fuera. ¿Veis esto? Lo explico. Si el niño recibía de su madre tranquilidad, canción, armonía, cuando el niño nace, tiene tendencia a darse cuenta antes de estos estados, de un estado alterado, nervioso o agitado. Por ejemplo, un niño tranquilo, que ha estado sintonizando con vibraciones de tranquilidad, está en la cunita y se cae un plato y no hace ni alto ni bajo, porque percibe antes las sensaciones de bienestar que las sensaciones de alteración. Un niño que en su embarazo estuvo yendo a discutir, gritar, dar golpes, dar portazos, tensión, cuando está en su cunita va a tener tendencia a percibir antes, a darse cuenta antes de cuando las cosas están mal. Cuando oiga un grito, su psiquismo dirá, ya estamos, esto es lo que yo sabía. Bruce Lipton dice que es muy interesante el tema del embarazo, porque ya avisa al futuro ser de lo que le espera fuera y se puede ir preparando para ello. Pero es verdad que esta predisposición perceptiva nos va a hacer captar estímulos antes unos que otros. Y luego hay otro aspecto, la forma en cómo a este niño se le satisfagan sus necesidades. Este niño está absolutamente dependiente de los adultos, no puede hacer nada por sí solo. Y sí que recibe llamadas de su reptiliano de que tengo hambre. Cuando el niño tiene hambre, ¿qué hace? Solo sabe una forma de pedirlo, llora. Si cuando el niño tiene hambre y llora, aprende que es su demanda, la madre viene, le da la comida y el niño se queda tranquilo, no hay problema. Tengo una necesidad y el medio me la satisface. Pero ¿qué pasa cuando el niño llora y la madre está atendiendo, está despistada, está hablando con la amiga por teléfono o simplemente no se da cuenta? Pues si vas una vez no pasa nada, ni 2 tampoco. Pero si se cronifica esta situación en que el niño necesita comer o que le cambien el paquete porque está irritado, porque está incómodo y la madre no va a cambiárselo, su sistema reptiliano da la voz de alarma y dice, socorro,
necesitamos comida y no llega la comida. El mundo exterior no nos va a satisfacer nuestras necesidades. Peligro, alerta. Y se va desarrollando una sensación de que el mundo no es confortable, de que el mundo tiene riesgos, de que yo no estoy seguro. Y esto va a ir marcando de nuevo nuestro psiquismo. ¿Entendéis, no? Cómo se van haciendo estos marcajes. De manera que el niño crea sus primeras estrategias. La palabra estrategia es clave en la personalidad, porque todo lo que hacemos en la vida es desarrollar estrategias. Cuando una cosa nos va bien, ¿qué hacemos? La repetimos. Cuando una cosa no nos funciona, la cambiamos porque no va. Si el niño llora y su madre viene a darle la comida, dice, "Tate, esto funciona, lloro". Pero si el niño llora y viene la madre, "Cállate, que he pesado, es que estoy harta, que estoy cansada", el niño dice, llorar no me funciona, no lloro. Y va adquiriendo, va modificando lo que necesita, lo que quiere y lo que es su satisfacción natural de las demandas, acorde con lo que su medio le está respondiendo. Y empieza el troquel de la personalidad. Y llegamos a la siguiente etapa, entre los 2 y los 6 años. Esta es, con diferencia, la más importante de toda nuestra vida. La más. Porque aquí se generan las estructuras que luego nos van a acompañar, si no las cambiamos, prácticamente toda la vida. La frecuencia cerebral son las ondas Z. Las delta, las de antes, y las Z son las frecuencias a las que los hipnoterapeutas ponen a sus pacientes para hacer hipnosis. Es decir, es un cerebro absolutamente abierto y receptivo a todo lo que viene. Y esto es muy necesario en esta etapa, porque aquí el niño tiene que hacer un proceso de culturización, es decir, tiene que aprender a ser un ser humano, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a erguirse, a gatear, a caminar, a ser autónomo, a controlar, a hacer pipí, es decir, todas las funciones que le van a hacer ser un ser humano. Pero además de esto, lo de las neuronas espejo, esto se hace gracias a unas neuronas que tenemos que son fantásticas, que aprenden a copiar. Se llaman espejo porque hacen lo que veo. Estas se nos mantienen toda la vida, lo que pasa es que en esta época es donde están más activas. Unas neuronas espejo es cuando funcionan. Si ahora me pongo a bostezar, ¿qué os va a pasar a la mayoría? Que vais a empezar enseguida todo el mundo a bostezar. Eso es un reflejo de las neuronas espejo. Pues en esta época estas neuronas están súper activadas. Es decir, lo que el niño ve hacer a sus padres, lo va a copiar. De hecho, se ha comprobado que son capaces de adquirir habilidades complejas sin hacerlas, solo observando. ¿Vale? Una niña ve hacer una tortilla de patatas a lo mejor no, una tortilla francesa, y solo de ver cómo la hace su madre, luego ella sería capaz perfectamente de hacerla, sin tenerla que haber practicado. Es decir, en esta época es muy importante el chuparnos todo lo que nos hace humanos, es decir, aprender a ser humanitos, aprender a ser de la especie, a estar en la mesa, a respetar todos los patrones que nos manda nuestra familia. Por lo tanto, es la época en que más se copian los patrones familiares. Y además se copian sin juicio. Es decir, nuestro neocórtex no está activo. No somos capaces de decir, jolín, mi papá qué mal lo hace. No, mi papá lo hace así, se debe hacer así. Mirad esto. Si mi papá hace pipi en una puerta, pues yo también. Debe ser lo normal. Por eso en esta época es tan importante los modelos que les mostremos a nuestros hijos. Porque esta frase es clave. Aprendemos lo que hacéis, no lo que decís. Copiamos vuestros comportamientos. Por eso muchas veces el primer taco que le oímos a un niño, a un retaquete, tiene la entonación y la vibración de su padre o de su madre. Una copia exacta. ¿Por qué? Porque en este momento los únicos cerebros que están activos son estos dos. El neocórtex no está activado, está ahí, pero está paradito. Solo ha hecho una función, y es el lenguaje. Para ahí sí que ha empezado ya a interconectar. Pero para razonar, para discutir, para criticar, para juzgar, no está activo todavía. Entonces, lo más importante de esta etapa, este es el momento en que entran en nuestro psiquismo todas las verdades absolutas que nos han transmitido nuestros padres. Todas nuestras creencias están grabadas a fuego, porque entraron con emoción y sin filtro, no nos podíamos defender contra ellas. Entonces imaginaros un niño que en esta época, oye, es que no vales para nada, es que nunca vas a conseguir nada en la vida, es que eres blanda y llorona como tu madre, o la famosa, los niños no lloran. El niño no puede ponerse a esto y decir, mamá, en absoluto, eso no es así, no. Esto entra a fuego y se graba en la personalidad. Y actuarán muchísimo después en nuestra vida.
y serán las creencias que después van a boicotearnos muchas cosas que queremos hacer. Quiero sacarme una oposición, me voy a poner a estudiar, porque es que esto, sí, es lo que quiero hacer, es lo que quiero hacer. Y dentro que empieza a remover, si no eres para nada, si tú no lo vas a conseguir, sí. Y no somos conscientes para nada de esos mensajes, pero están desde atrás bombardeándonos y boicoteándonos un régimen alimenticio, un cambio de un montón de cosas que queremos hacer y hay una parte nuestra que no quiere. Y como dijo muy bien Freud, cuando en el psiquismo humano se pelean el consciente contra el inconsciente, ya vemos quién gana, ¿no? Siempre gana el inconsciente, tiene muchísimo más poder. ¿Vale? Con lo cual, en esta época es fundamental mandar a los hijos mensajes de positividad, de refuerzo, de fe en sí mismos, de confianza, de autoestima, algo tan dañado luego en los seres humanos adultos. Y la idea de que el mundo es un lugar estupendo, la idea de que el mundo es un lugar donde me puedo desarrollar, donde me puedo expandir, que cuando voy a buscar algo lo voy a encontrar porque tengo la capacidad para ello. Esta es la época, por eso mi compañera Fernanda me lo decía, esta es la época de meter estos mensajes. Luego es mucho más difícil, porque se activa el neocortes. Bueno, y otra cosa, afianza las primeras estrategias, es decir, sigue probando, tanteando el medio ambiente. Hago esto, me funciona, hago lo otro, no me funciona, pues no lo repito. Y sigue practicando aquello que le funciona. ¿Qué ocurre con esto? El cerebro está hecho de neuronas. Las neuronas sabéis que son unas células que tienen unos cables muy largos. Entonces, ¿qué es un hábito? Un hábito es hacer una cosa por una vez y dos neuronas hacen clac y se conectan. Cuando yo repito eso, otras dos hacen clac, clac y se conectan. Cuando yo repito eso, clac, 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 se conectan otras. De manera que hacemos una rama de neuronas conectadas. Llega un momento que yo toco lo primero y ¡brum! Eso funciona automático. Eso es un hábito. Un aprender a repetir. Porque el cerebro tiende a repetir lo conocido. Es mucho más cómodo. Con lo cual, en esta época se afianzan ya esas estrategias. Ya sé lo que me va bien y lo que no. Y pasamos a los 6 años. Aquí empieza a aparecer la última capa. Se activa el neocórtex. El neocórtex ya ha empezado a funcionar, hemos dicho, con el lenguaje y aquí se activa completamente. El niño adquiere la capacidad del aprendizaje muy rápido. Adquiere la capacidad de crear, de imaginar. Es un momento en el que el niño vive el mundo como una fantasía, confunde fantasía y realidad. A veces tiene amigos imaginarios y habla con ellos porque lo vive como real. Es un momento en el que la creatividad explota. Es una etapa muy bonita. Y que además ya tiene, bueno, la vinculación con los amigos, con la pandilla, estos son mis amigos, esta es mi peña, esta es mi gente, este es mi grupo, ahí el límbico se vincula muchísimo con el neocórtex. Y es el momento en que podemos empezar a educar en conocimientos a este cerebro. Y a los 7 años se activa totalmente ya el neocórtex. Empiezan las ondas beta, las más rápidas, y aparece la conciencia de yo soy yo, lo que hemos dicho antes, yo tengo mi personalidad, yo tengo mis decisiones, ya puedo empezar a crearme mis propios hábitos para funcionar en el mundo. Gana muchísimo la atención, por eso en la época, digamos que en la escuela empieza el aprendizaje intelectual ya en serio, ya intensificado, concentrado, y es el momento estupendo para poner en práctica todas las inteligencias del ser humano, no solamente el neocórtex, sino la música, el desarrollo físico, el desarrollo emocional, porque ya estamos preparados para ello. Pero ya se ha formado la personalidad. ¿De acuerdo? Ya está este ser estructurado en base a lo que va a ser en el futuro. Y acabará de consolidar esas estrategias. Ahora lo único que hace será ponerlas en juego una y otra vez y otra vez y otra vez para consolidarlas. Fijaros, grabamos nuestras percepciones fundamentales sobre la vida antes de que tengamos la capacidad de elegir o rechazar esas creencias, mucho antes de adquirir la capacidad del pensamiento crítico. Nos hemos tragado los valores que nos han contado y pensamos que son nuestros, porque nunca nos los hemos cuestionado. Pero a lo mejor eran de mi abuela, o de mi madre, o de un maestro, o de todo saber. Y llegamos a la adolescencia. ¿Qué ocurre aquí? Porque es una época crítica fatal. ¿Por qué? Porque ya está completamente activa la conciencia crítica. Y entonces de pronto la niña ya no ve a su padre como el más guapo del mundo mundial. Le ve lleno de defectos, ya no se traga lo que le cuentan, ya no dice, ah, sí, papá, lo que tú digas. No, al revés.
empieza a crear su propia personalidad. Empieza a reaccionar contra todo esto que le van diciendo y que pretenden que siga funcionando. Ya no funciona. Por eso es tan difícil esta época. Yo de verdad creo que es la época más difícil de la vida. Porque uno tiene que hacerse a sí mismo y enfrentarse o encontrarse en esa maraña de valores que son tuyos o no. Si la menopausia es dura, desde luego la adolescencia es muchísimo peor. Y además aquí el adolescente tiene una búsqueda de su propia identidad. Él quiere ser una persona aceptable, una persona cariñosa, una persona solidaria, una buena persona. Pero ¿qué ocurre cuando quiere hacer esto? Que todo su subconsciente, que todos esos mensajes, tú no vales nada, si es que realmente eres fea, ¿a dónde vas? Si no te van a querer. Claro, hay un drama auténtico en el adolescente porque no sabe lo que quiere. Y si sabe lo que quiere, ve que no lo puede conseguir si hay otros mensajes bombardeándole por bajo. Por eso, yo no sé, como profesora, como madre, como persona, de verdad, insisto muchísimo en la importancia de toda la valoración a este niñito o niñita que se está formando antes de los 7 años. Porque una persona que ha recibido un refuerzo emocional poderoso en su casa se va a enfrentar a la adolescencia y a la vida con una tranquilidad, con una seguridad. ¿Que tiene que cambiar de trabajo? Perfecto, voy, hago la entrevista y tengo el trabajo, no tengo problema. El mundo no es agresivo, el mundo está ahí para que yo me desarrolle. Entonces creo que es el mejor regalo, el mejor tesoro que le podemos dar a un ser humano. Este respaldo, esta seguridad en sí mismo y esta fortaleza en que lo que de verdad quiere lo va a conseguir. Y llegamos a la tercera pata de la personalidad, que es cuando trabajamos, ponemos en marcha nuestros lóbulos prefrontales. Esto es un ejercicio que hay que hacerlo con conciencia. Es decir, se puede hacer automáticamente, pero no es fácil. Aquí nos tenemos que plantear, voy a decidir lo que quiero hacer. Esta circunstancia se me presenta, podría hacer esto, siento esto, cometer esto, pero ¿qué quiero hacer? ¿Qué me va a resultar más gratificante en mi vida? Esta sería la pregunta. ¿Qué me va a causar menos problemas innecesarios? Y ahí elegimos, ahí somos libres. ¿Qué factores importantes tiene esta parte? Primera, que nos podemos cuestionar, podemos valorar. ¿Soy realmente como quiero ser? ¿Podría hacerlo mejor? Es una autorreflexión y esto se hace aquí en los lóbulos prefrontales. Después es la única zona capaz de equilibrar los otros 3 centros. ¿Qué sería un equilibrio de los 3 cerebros? Pues es lo que yo llamo coherencia. ¿Y sabéis lo que sería la coherencia para mí? Que lo que pienso, lo que siento y lo que hago vayan en la misma dirección. Y parece fácil, pero no siempre lo es. Y por último es el que nos da libertad de elegir. También este cerebro tiene la conciencia de la muerte. Los animales no tienen conciencia de que van a morir, nosotros sí. Esto es una acción específicamente de los lóbulos prefrontales. Bueno, ¿cómo vamos de hora? ¿Un poquito más aguantáis? ¿Sí? Vale. Pues entonces nos metemos 4 ideas en la física cuántica, porque es que es tan importante, tanto, que no podemos obviarla. Está aquí y ha venido para quedarse. La física cuántica aparece en 1925 y también se la ridiculiza, se la obvia, se la pasa por alto, por favor, vaya tonterías y pues lo mismo, ¿no? Pero después de que grandísimos físicos como Bohr, como Heisenberg, como Einstein, todos influyen, todos marcan en la misma dirección, no ha habido más remedio que decir, vamos a ver, hay que cambiar nuestra forma de pensar, hay que cambiar nuestro paradigma. La realidad no es lo que parece, no es lo que nos han contado y tenemos que ser capaces de darle una vuelta de tortilla a nuestra mente. 4 pinceladas, porque es que a mí me encanta y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Primero, el átomo, todos hemos dado el átomo en el cole, ¿verdad? Esa partícula hecha de protones, neutrones y electrones, pequeñísimas bolitas, que cuando muchas bolitas se juntan, pues forman la materia, la madera, lo que vemos, lo que tocamos, ¿sí? Pues no. Resulta que el átomo no es materia. El átomo es un vórtice energético. Se parecería más a un tornado que a una bolita. Entonces, vamos a ver. Entonces, primera cuestión que podemos hacer. Anda ya, le fuego a tu carro, a ver si anda. O sea que la materia, lo que toco, ¿no está hecho de materia? Segunda cuestión que también raya un poco. Cuando el átomo lo observamos, se observa, cambia su comportamiento. Jamás. Sorprendente. Entonces, nos vienen postulados fantásticos por personas de muchísimo respeto científico. Por ejemplo, el señor Einstein nos regala esta.
Materia y energía son las dos caras de la misma moneda. Es decir, lo que tiene materia y lo que no es lo mismo, son intercambiables. ¿Qué hace que esto sea materia? Pues es energía vibrando a muy bajita velocidad. Cuando la energía baja su vibración, se convierte en materia. Cuando la materia sube su vibración, se convierte en energía. Un concepto nada habitual, pero al que tenemos que ir acostumbrándonos. Segundo postulado de la física cuántica. La realidad es nuestra percepción. Este es muy heavy. Porque a todos nos parece que lo que está ahí fuera es que está ahí afuera, ¿verdad? Sí. Pues no. Resulta que lo que hay ahí afuera es vibración. Todo es energía. El átomo es energía. Todo es vibración. Se convierte en materia, se convierte en percepción cuando mi cerebro lo interpreta. Si no, es vibración, no es materia. Pregunta de examen. Si en un bosque cae un árbol y no hay ningún cerebro para decodificar esto, ¿hay sonido? ¿Hace ruido? No hay sonido. ¿Qué produce el sonido? La interpretación que mi cerebro hace de esa vibración moviéndose. Pero si no hay ningún cerebro que decodifique esa vibración, pues no hay sonido. Es decir, cuando yo cierro los ojos y creo que todo está ahí, y los abro y digo, pues es verdad, ves, está ahí. Pues no está ahí. La realidad la crea mi cerebro interpretando la vibración que hay fuera. Anda ya. Échale fuego a tocar. A ver si anda. Vale. La tercera. La mente es creadora y gobernadora del mundo de la materia. Peter Russell. Lo que yo pienso de las cosas es lo que da forma a las cosas. La realidad no es lo que es lo que yo soy. Es decir, el día que yo me muera, el universo desaparecerá. No solo yo, sino cada uno de vosotros. Porque el universo que tenemos es el que creamos con nuestras mentes. No hay un universo objetivo ahí afuera. Vale, ya lo dejo. Y esta es la última, que es que esta me encanta. Esta me encanta muchísimo. Esta es de un biólogo, de Rupert Sheldrake. Dice, el campo cuántico lo contiene y lo vincula todo. Rupert Sheldrake es un biólogo que ha dedicado toda su vida a estudiar los campos morfogenéticos. Y esto es que dice que cada especie está vinculada por un campo energético con el cual se comunican todos los miembros de la especie. Esto ha hecho muchos experimentos con ratas, tales como poner unas cajas, unos laberintos en distintos sitios del mundo, pues en Canadá, en China, en Japón. Y había varias puertecitas que al tocarlas la rata recibía una descarga eléctrica. Y había una puertecita que al tocarla salía comida. Ponen las cajas de los laboratorios, todo el mundo con un crono y dicen ya. Y las ratas empiezan a correr buscando la comida porque le están oliendo y saben que hay comida. Y todo el mundo, descarga, porque había muchas más de descargas que de comida. Así se pasan horas. En el momento en que una rata, por casualidad o porque tenía mejor el olfato, activa la trampilla de la comida, al segundo todas las ratas de los laboratorios en observación activan la trampilla de la comida. Es decir, se han comunicado por su campo morfogenético la información. Esto es importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte de un campo morfogenético que se llama humanidad. Quiere decir esto que cuando un humano hace un avance, toda la humanidad participa de ese avance. Es muy conocido en el campo de la astronomía que cuando se descubren las estrellas, el científico que descubre la estrella tiene la potestad de ponerle el nombre que quiere. Y ha pasado varias veces que han llamado los científicos al Centro de Astronomía Mundial diciendo que he visto una estrella esta noche que es nueva. No, mira, en el otro hemisferio era de noche, hace unas horas, y ya la han descubierto. O sea, todo el mundo no ve la estrellita, y cuando la pilla uno, hay 7 que ven la estrellita. Pues esa es la historia. Pero ¿qué importancia tiene desde mi punto de vista esto? ¿Os dais cuenta de la importancia que tienen nuestros pensamientos que vertimos al campo? Nuestra actitud que vertimos al campo. ¿Qué pasa si yo estoy virtiendo un comportamiento agresivo? Toda la humanidad está vibrando en esa agresividad. Es tan importante, cada uno de nosotros que somos piezas creadoras de lo que es la humanidad, que tengamos conciencia de que aquello que estamos emitiendo lo está recibiendo todo el mundo.
Entonces vamos a cambiar nuestra forma de pensar a ver si la humanidad realmente puede evolucionar mejor, puede subir su nivel vibratorio. Estos místicos lo sabían hace miles de años. Había una frase que decían que si una mariposa aletea en Brasil, un huracán sacude Canadá. Pues es lo mismo, solo que ahora están diciendo los físicos teóricos. Es decir, no podemos ya dudar de que no, es que los místicos, claro, tienen su filosofía esta bonita. No, es la pura física la que está diciendo esto. Entonces, bueno, abramos nuestra mente y no digamos lo de anda ya. Bien, terminando. Resumen. Primero, los genes no nos determinan. Aleluya. Segundo, nuestro cerebro tiene neuroplasticidad, es decir, es capaz de reprogramar hábitos y creencias. Podemos deshacer hábitos instalados y eliminar de nuestro subconsciente creencias adquiridas y quedarnos libres de todo eso que nos está densificando y estropeándonos la vida. Y la frase de Joe Dispenza, que es una persona que está trabajando muchísimo en este campo, que dice: la especie humana es capaz de participar activamente y dirigir su propia evolución. Es decir, somos un campo morfogenético unido y entre todos somos capaces de dirigirlo hacia donde nos interese. ¿Vale? Pues os voy a regalar dos frases chulísimas. La primera: me dijeron muchas cosas y las creí. Ahora es momento de elegir con cuáles quiero quedarme. Y la otra: no eres responsable de la programación recibida en tu infancia, pero como adulto eres totalmente responsable de cambiarla si no te hace feliz. Muchas gracias. Bueno, si queréis alguna pregunta facilita, por favor. Cuando a veces decimos, tengo telepatía, ¿no? Estoy pensando en una persona y de repente me llama. ¿Tiene algo que ver con Esto tiene que ver, porque en el campo realmente está todo. Pero esto tiene más que ver con otras funciones que nuestro cerebro tiene y de las que no hemos hablado, pero que son las capacidades extrasensoriales. Es decir, el cerebro tiene los 5 sentidos, son los sensoriales. Y luego tiene capacidades extrasensoriales. Una, por ejemplo, es la intuición y otra es la telepatía. Es decir, sí que es verdad que existe una comunicación no sensorial, no física, entre dos cerebros. Se han hecho muchas prácticas sobre esto. Una de ellas la hacen los astronautas. En previsión de quedarse sin comunicación, de quedarse bloqueados, mandan a un telepático para que pueda comunicarse a través de la mente con otro telepático en la NASA. Sí, es una función reconocida y demostrada que existe. Os habéis quedado muertos, ¿eh? ¿Podéis protestar? No me lo he inventado yo. Bueno, ¿cómo ha ido la experiencia del aparcamiento? Ah, perdona, Elena, dime. Políticas, sociales, no las conozco. Lo que sí que es verdad es que el niño, aparte de la familia, necesita la socialización. Es decir, las tribus primitivas, que son muy sabias, ¿sabes quién educa a los hijos? La comunidad. La madre está con el niño y el padre hasta que el niño prácticamente gatea y luego lo entrega a la comunidad. Y son los ancianos, la gente más sabia, los que educan a esos niños. Es decir, el niño no solamente necesita amor materno, que también, por supuesto, muchísimo, sino también necesita socializar, desarrollar ese hábito, ese instinto que es el social. Seguramente la idea de las guarderías y de los colegios tempranos sea la socialización. A ver, en el fondo es porque los padres trabajan. Tenemos que dejarlos en algún sitio. Pero bueno, vamos a buscar la parte positiva. Ahí aprenden a socializarse. Mucho me temo que sea lo otro, porque la crianza antigua efectivamente aguantaban el niño en casa hasta los 5 años o 6 que iba al cole. Sí. ¿Va a hacer alguna pregunta? Bueno, dime. Hemos visto, nos has comentado que
primera parte del cerebro es el reptiliano, luego el límbico, luego el córtex, y a la vez hemos dicho que el subconsciente era los dos primeros, el límbico y tal, y que la parte consciente pertenecía casi exclusivamente al último. Si entendemos que el córtex y el neocórtex es una progresión genética, entendemos también que el consciente irá incrementándose conforme vayamos avanzando. Claro, por supuesto. De hecho, la especie humana está aumentando su volumen cerebral. Las personas que hacen diseños futuristas de cómo será el ser humano en el futuro, el dibujo que hacen es que adelgazan el cuerpo y aumentan la cabeza. Es decir, la cabeza tendrá más forma de bombilla, porque la capacidad craneana está dilatándose para dar cabida a un cerebro de mayor volumen, con lo cual de mayor conexiones neuronales, en teoría. Pero eso hará que incremente el consciente sobre el subconsciente. Lo del sobre está por ver. Lo ideal sería conjuntamente con, porque yo porque voy a renunciar a mi parte instintiva, que me permite que no me pille el toro. No tengo por qué renunciar, porque voy a renunciar a mis afectos. Lo que sí que sería estupendo sería lo que he dicho de la coherencia, es decir, que el córtex ponga en línea a los otros dos y los supedite a mi decisión libre, a mi voluntad, a lo que quiero hacer con mi vida, no que ellos me manejen porque saltan por libre. En el tema de la personalidad, efectivamente hay tres grupos de personalidades, así como grupos, ¿vale? Los viscerales, los mentales y los emocionales, y cada uno tiene su pata coja. Y justamente los emocionales tienen la pata coja de la emoción, se pierden ahí. Son las personas que, ay, sufro, quiero, y esto lo tienen parado, no pueden decidir porque, ay, cuánto siento. El visceral no piensa porque cuando va a pensar ya ha hecho. Ay, ya le ha fastidiado, ¿para qué hago esto? Pues ya lo ha hecho, porque le salta ese automático. Y el mental, ¿qué problemas tiene el mental? Muchísimos. Y es la incapacidad de sentir y de hacer. O sea, la vida va por la cabeza. Pienso, y creo que ya lo he hecho, pero no he hecho nada. Lo he pensado todo. Entonces, claro, lo ideal es que cada uno reconozcamos cuál es nuestra pulsión para intentar integrar aquellas que más nos faltan. La persona que se pilla con una preponderancia mental a las cosas, elaborarlas aquí y decir, no, vamos a ver, voy a decir lo que siento, voy a conectarme con mi sensación, con mi sentido, voy a hacer. ¿Sabéis lo que les da fenomenal a los mentales? Hacer deporte, tirarse por el suelo, o sea, bailar, es decir, mover el cuerpo, la acción, porque si no se quedan ahí en el mundo de las ideas. Y a los viscerales lo que les va muchísimo es, a ver, lee un poquito, piensa, estate quietecito. Porque incapaz de todo está haciendo cosas, y si no es que se me va la vida. Entonces lo importante que yo quería transmitiros hoy, porque esto luego claro tiene mucho que desarrollar y hay muchos factores en juego, pero es que os deis cuenta, que os observéis a partir de hoy, qué parte de mí sale con más facilidad, cuál es la que siempre juego la misma. Entonces pues voy a jugar la que no juego nunca, hombre, voy a practicar con las otras, porque tengo 2 o 3 cerebros a mi disposición, porque siempre me baso en el mismo. Vamos a ser seres completos, con las capacidades de cuando quiera razonar, cuando quiera expresar y sentir, cuando quiera actuar, pero a voluntad, cuando yo quiera, no cuando él salga solo, no como el chico de la papelera. ¿Por qué le pega un puñetazo a una papelera el chico? Pues no lo sé, estaría enfadado con el mundo, pero eso fue un comportamiento absolutamente visceral, reactivo. Sí. Si todo esto es verdad, ¿cómo se puede explicar un Donald Trump? Es que no te oigo, Claire. Si todo lo que has dicho es correcto, y científico, etc., ¿cómo se puede explicar un presidente Donald Trump? Te lo voy a decir sin palabras, ¿vale? Sí. Es sordo. Seguramente habéis oído las noticias de hoy. A Donald Trump tiene que darle los comunicados con gráficos, con flechas, con dibujos, porque si lee más de 10 líneas se aburre y ya no se concentra. Pues seguramente vamos por aquí. A ver, por favor, si alguien es amigo de Donald Trump, no quiero ofender a nadie, pero es una personalidad muy visceral, muy primitiva, muy visceral. Seguramente este señor necesita mucho desarrollo del neocórtex, desde mi punto de vista, Una cosa, cuando somos, que siempre se dice, a ver cómo lo digo,
hay que ser más positivos, no siempre tan negativos. Y parece que cuando eres negativo se transmite esa negatividad o ese miedo o algo que ocurre. ¿Eso entra dentro de esa última función que has dicho tú de como intercomunicación entre los seres humanos? O sea, como si todos pensamos que esto puede ocurrir, ¡uf, qué miedo! O puede, por ejemplo, ahora no llueve, todo el mundo, no llueve, no llueve, no llueve. Al final es que no llueve, dejad de pensar eso. Vale, es que se me ocurren muchas respuestas, voy a empezar por una. Ya, pero... Se dice, efectivamente, estos pensamientos negativos van al campo morfogenético y crean un estado, crean una sensación, es verdad. O sea, no llueve, todos, la crisis, ¿cómo nos ha afectado la crisis? A lo mejor mucho más de lo que objetivamente era, pero todos hemos dicho, ¡oh, la crisis! Y entonces estamos todos hundidos con ese tema, porque en nuestro campo morfogenético hemos puesto la palabra crisis. Pero había otra cosa que te quería comentar. Hay una no sé cómo llamarla, una idea que se tiene de que si la raíz cuadrada del 1% de la población se pusiese a pensar todos juntos en un sentido, cambiaría el paradigma del pensamiento humano. Fíjate, es un porcentaje pequeñísimo. Yo lo he calculado, no sé si me habré equivocado porque yo muy de matemáticas no soy, pero me parece que equivalía a 8.000 personas, toda la humanidad. Yo digo, si el pueblo de Cheste nos ponemos todos a mandar un mensaje, a la vez cambiamos el paradigma de la humanidad. Esto es un tema, pero otro tema que se me ha ocurrido con esto que has dicho es que me parece que es muy importante. Ese pensamiento positivo, ¿vale? Está muy de moda y bueno, y fenomenal que esté, porque mejor así, lo del pensamiento positivo, ¿eh? Lo de que pensar en positivo y pensemos, creamos las cosas porque así se nos van a dar. Aquí hay dos aspectos. Yo creo que uno es fantástico, porque es verdad que es mucho mejor pensar en positivo siempre, para tu propio psiquismo y tu propio sistema inmunológico, desde luego, porque el pensamiento negativo bloquea el sistema inmunológico. Los glóbulos blancos se retrotraen. Pero pensar que con el pensamiento positivo, mira, es que te lo he hecho todo con imágenes, que con el pensamiento positivo vamos a cambiar el subconsciente, esto es un error. No. Lo que se grabó aquí, hay que cambiarlo aquí. No se puede cambiar desde aquí. ¿Esto os queda claro? Es que es un error que la gente... Hay que pensar en positivo, porque si pienso positivo me va a pasar todo lo bueno en la vida. Bueno, espera un momento. O sea, el marcaje a fuego que hay aquí no se puede cambiar pensando en la vida es bella, no hay problemas, todo es estupendo. No podemos acceder desde aquí a aquí. Aquí hay que ir directamente. Aquí hay que entrar directamente como se entró. A nivel emocional, a nivel hipnosis, a decir, quito esta idea y pongo otra. Entonces sí. Pero el pensamiento positivo tiene sus limitaciones, aunque por supuesto soy mucho más partidaria del pensamiento positivo, claro. Pero el tema de mi personalidad cambiará si pienso positivo, estamos hablando de niveles diferentes. No, yo me refería sí, más sí, no, sí te he entendido, pero pues una pregunta que muchas veces la gente se lo cuestiona, ¿no? Hay que pensar en positivo y así todo irá bien. Buscar el equilibrio es lo que... No, ir a cambiar en donde está el problema. Sí, bueno, Ir a cambiar donde está el problema. Es como si tú tienes una gotera y la pintas. Ya está, y qué bueno, me ha quedado la habitación. Pero vuelve a llevar y la gotera está ahí y vuelve a salir. Y tú dices, ahí vale, la voy a pintar. ¿Cómo arreglamos la gotera? Subiendo al tejado, buscando el agujero y tapándolo. Es decir, yendo a donde está la grabación. Claro. Y para ir hasta donde está esa grabación se necesita ayuda de especialistas o uno solo puede intentar. Sí, a ver, se necesita ayuda para que te enseñen cómo se hace. Hasta ahí. Luego puedes hacerlo tú. Es decir, como todo, hay unas técnicas donde tú puedes entrar al subconsciente. Y tú, la autohipnosis existe, lo sabéis. Pero hay que entrar a ese nivel de relajación, hay que trabajar en el nivel alfa y zeta. Esto no funciona en beta. ¿Entiendes? Entonces hay que bajar a un nivel subconsciente profundo y desde ahí cambiar la creencia. Pero sí, son técnicas que se pueden aprender y que se enseñan, vamos. Hay una persona, Erickson, ¿os suena? La hipnosis ericksoniana, ¿vale? Él trabajó muchísimo en todo este campo y tiene técnicas donde se entra al subconsciente y se limpia, se cambian las creencias. Otra técnica que se llama Psyche, no sé si te suena a alguien. Bueno, pues el Psyche trabaja fusionando los hemisferios cerebrales. Es que esto no hemos hablado hoy, pero el cerebro está dividido en dos hemisferios, cada uno controla una función distinta. Uno es el racional, el lógico, el pensante, otro es el imaginativo, el creativo.
cuando funcionan separados es difícil entrar, pero cuando los fusionas, cuando consigues que se armonicen, es como que se abre la puerta al subconsciente. Entonces hay técnicas para trabajarlo. Sí, sí, claro que se puede. Por ejemplo, la meditación es muy importante porque alinea los hemisferios cerebrales y baja las frecuencias cerebrales. Es decir, nos acercamos a Z. Y en Z se puede cambiar la programación. Claro. Si las neuronas son conexiones eléctricas y energía, llegará el momento de descargar como un ordenador el conocimiento del cerebro y volver a cargar el motor. Ay, eso es fascinante. No, es que tengo un amigo que trabaja en el campo de la singularidad. ¿Os suena lo que es la singularidad? Bueno, eso es ya increíble. Y están trabajando con esto. Están trabajando con, para que nos hagamos una idea, en sacar la información de un cerebro a una batería, por así decirlo. En transportar el conocimiento. Pero no está tan lejos, ¿eh? A ver, yo seguramente no lo veré, pero vuestros hijos seguramente lo verán. Hay una cosa que están trabajando, que son instalar un chip en los lóbulos prefrontales, de manera que la persona pueda acceder a Internet. Vivir conectado a Internet. Eso no está hecho, pero está trabajando en ello, ¿eh? Es todo un mundo que es vacío de momento, pero que se está caminando por ahí. Se está caminando por ahí. Por ahí dicen que anda ya, échale fuego a tu carro. A ver si anda. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo que ya está enganchado. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que a mí lo de la física cuántica muy claro no me ha quedado. Es que esto lo he hecho muy rápido, además de que es muy Pero la podemos invitar y que venga. Que yo pacté con Aitor, cuando te licencias en física tenemos que dar una tarde y me tienes que contar todo la de la cuántica. Por favor, invitarlo, que a mí me encantará escucharlo. Eso de mi parte. Nada, esto es un detalle en nombre de la fundación y de la casa para que tengas un recuerdo de la presencia. Yo creo que está muy chulo. Que los abuelos tienen mucha responsabilidad. Los de hoy en día